Y esta mañana, durante conferencia de prensa matutina, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, dijo, son 9 nombres de funcionarios públicos desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el sexenio de Felipe Calderón, los cuales consideró de haber destruido o de participar en la destrucción tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad. Me da muchísimo gusto saludar al expresidente Felipe Calderón. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes. Bien, gracias. Gracias. Pues estas declaraciones que hizo Manuel Bartlett, que lo responsabiliza a usted y a otros ex servidores públicos de ser parte de esta destrucción de Pemex y de Comisión Federal. Bueno, no necesariamente habla de la destrucción refiriéndose a mí, sino se refiere a que incurrir actos indebidos al trabajar como consejero independiente para la empresa Avangrid, que él pronunció como Avangrid, pero bueno, es lo demás. Lo cual lo rechazo categóricamente, ya lo había dicho en ocasión de la mención que había hecho el presidente López Obrador y lo reitero ahora. Categóricamente rechazo haber actuado indebidamente en el caso de Avangrid o de cualquier otra empresa nacional y extranjera. Que me digan dónde y que me digan cómo otorgué beneficios indebidos o privilegios indebidos a cualquier empresa, que exhiban las pruebas, que actúen en consecuencia y si no, que se callen. Porque no se puede estar acusando y difamando, y menos desde el poder, injustamente y sin tener una sola evidencia. Su argumento de que fui consejero independiente de Avangrid se cae por sí solo porque la ley establece muy claramente los lineamientos que deben de seguir los servidores públicos para evitar incurrir en conflicto de interés. Y efectivamente prohíbe que un servidor público acepte empleo, cargo o comisión con empresas que estén, vamos a decirlo así, bajo su supervisión. Claro, en el caso de un presidente, pues todas están bajo la supervisión del presidente, pero obviamente en ningún caso incurrí en tales conductas. Pero ¿qué pasa al terminar el encargo cuando el servidor público deja de serlo, Claudia? También la ley establece en México y en el mundo una manera de solucionar ese tema, que es a través de una brecha de tiempo, un time gap, que en el caso mexicano la ley establece que es de 1 año, es decir, aún terminando el cargo, todavía 1 año más tienes que esperar, no puedes trabajar para ninguna empresa que haya estado, digamos, bajo la jurisdicción que te haya correspondido, al menos 1 año después de haber dejado el cargo. En mi caso, primero 2 cosas. Trabajé para una empresa que ni siquiera tiene operaciones en México, que es Avangrid, es una empresa que está listada en la Bolsa de Valores de Nueva York, en Estados Unidos, que surte energía eléctrica al noreste de Estados Unidos y que produce energía renovable, el segundo más grande de Estados Unidos, pero no tiene inversiones en México. Y segundo, en cualquier caso, independientemente de que tenga inversionistas, entre ellos empresas globales que sí puedan tener inversiones en México, yo acepté esta invitación casi 4 años después de haber terminado la presidencia de la República. Es totalmente absurdo que me hagan, no absurdo, indebido que me hagan tales imputaciones. Eso es lo que dije. Muy bien, y ya después de esas declaraciones que usted hizo, expresidente, a través de las redes sociales, a través de Twitter, ¿no ha tenido comunicación con Manuel Bartlett? No, pues ahora sí que para qué, que ha de estar muy ocupado haciendo su chamba, la CFE tiene muchas cosas que hacer. Sí dije, desde otra vez, y hoy reitero, que yo estar en la mejor disposición y que invito al presidente López Obrador a dialogar sobre varios temas, sobre los temas energéticos, que tenemos puntos de vista discrepantes, y también sobre los ingresos que ambos hemos tenido como presidentes y expresidentes de la República. Y que podríamos debatir en público, en la televisión, quizá ahí en multimedios, o en privado, en su despacho, o en una de sus conferencias mañaneras. Yo no tengo absolutamente nada de qué avergonzarme. He actuado con rectitud legal y ética en todos y cada uno de los casos que menciona. Y después señaló que no aceptaría debatir conmigo, que me pidió una disculpa, la cual acepté. Y hoy me parece muy bien que diga que estoy en mi derecho de opinar. Digo, parece obvio que no tendría que reconocerlo, es mi derecho y punto, pero qué bueno que lo diga siendo presidente de la República.
y que está a favor del debate y la discusión de este y otros temas. Yo también estoy en la mejor intención y disposición de debatir lo que quiera debatir. Ahora, hablando sobre estas declaraciones de los contratos que consideran como abusivos, en cuanto al transporte de gas, de los gasoductos, que son por empresas, que se hacen a través de terceras empresas. No sé, no conozco esos contratos, Claudia. Ahora sí que tampoco fue en mi periodo, porque dijeron que fueron contratos propalados en el año 2015. Y pues por mí que investiguen, absolutamente estoy a favor de eso, pero que no acusen sin pruebas. Ahora, y te digo una cosa, Claudia, a ti y a tu auditorio. Cuidado, porque es una práctica común en la industria del gas y del petróleo en todo el mundo, no solo en México, en todo el mundo, los llamados contratos take or pay. ¿Qué significa eso? Tómalo o págalo. Significa que si una empresa te va a vender gas a tu empresa o a tu población, la empresa lo hace en función de un contrato de largo plazo de suministro de gas. Se lo venden, digamos, al valor de mercado a $4 el millón de unidades térmicas británicas, un millón de BTUs, por determinado tiempo. Ahora, si el cliente, ¿por qué razón? Porque eso puede financiar el ducto. Si el cliente un día dice, fíjate que ya no quiero gas natural, ahora se me ocurrió quemar papel periódico, llantas viejas o carbón, como también quiere hacer Barclays, lo cual es terriblemente contaminante, pues ya no te pago el gas. El contrato dice, bueno, tú puedes dejar de consumir, pero el contrato pues lo tienes que pagar porque ya está propalado. ¿Por qué razón es eso? Porque si no, no podrían financiarse obras de infraestructura que son muy complicadas, como los ductos de gas natural. En el caso concreto, por ejemplo, que hay una termoeléctrica en Guaymas, que creo que es uno de los casos que menciona, que la están alimentando de combustible, que es carísimo. Ahora el combustible vale casi lo mismo que la gasolina, pues es prácticamente lo mismo. Contamina brutalmente, no hay ni siquiera combustible para llevar allá por barco muchas veces. Se contrata el suministro de gas natural y se hace un contrato, insisto, que es una práctica común de take or pay. Si por alguna razón no compra CFE el gas, pues lo paga. Eso no es un acto de corrupción necesariamente. No lo sé en los casos concretos, insisto, por mí, que investiguen y que aclaren. Sí. Pero sí le advierto al auditorio y al propio director de CFE y al presidente de la República, con mucho respeto, que es importante que tomen en cuenta la existencia de este tipo de contratos para que no vayan a andar acusando sin fundamento, injustamente, sin ton ni son, ¿no? Oiga, Felipe Calderón, no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle sobre otro tema, sobre la guerra que se hace en contra del huachicoleo. También el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que fue una situación que se permitía en las otras administraciones. ¿Usted cómo considera la estrategia que está tomando el presidente López Obrador para combatir el huachicoleo, lo que son los cierres también de estos, de los distribuidores de combustible, y que en ocasiones ha generado desabasto en grandes partes del país? ¿Cómo considera usted esta estrategia? Bueno, en primer lugar le deseo que le vaya bien. En segundo lugar, rechazo también categóricamente que al menos en mi gobierno no se hubiera tolerado o incluso hubiera sido cómplice, como también llegaron a afirmar. Totalmente falso. Mira, se puede decir lo que quieran de mí, Claudia, pero que si hice bien o hice mal, etcétera, pero nadie pone en duda que en mi gobierno tuvimos un combate frontal, categórico, contundente, con toda la fuerza del Estado, contra el crimen organizado, incluyendo a las mafias que controlan el robo de gasolina. Y tuvimos resultados mixtos, pero como quiera que sea, en el peor momento de mi administración había menos de la 10ª parte de fugas, de perforaciones ilegales a los ductos que lo que hubo hacia el inicio de esta administración. ¿Por qué se dio ese incremento? Pues no lo sé, no es mi administración, pero puede haber muchas razones. Pero el hecho es que yo combatí con todo al crimen organizado, incluyendo al del robo de combustible. Le deseo el mayor de los éxitos al presidente López Obrador. Él tiene además un poder que yo y otros servidores públicos no tuve. Por ejemplo,
Él puede simple y sencillamente meter al ejército a las refinerías y darle un manazo al sindicato, etcétera, cosa que yo no podía hacer. Los líderes del sindicato de petróleos, pues eran los propios diputados y senadores del PRI, que yo los necesitaba a fuerzas para tener mayoría en el Congreso, para poder sacar una ley, un presupuesto, y además la ley los protegía. Creo que los protege ahora, nomás que no se han atrevido a hacer valer sus derechos. El sindicato está bien, qué bueno que el presidente puede. Yo en mis tiempos propuse una iniciativa para que lo que, como dicen los abogados, la carga de la prueba fuera a cargo del transportista de gasolina. Es decir, si la policía o el ejército detenía un camión con tanques de gasolina, Pemex, para que pudiera alegarse o avanzar judicialmente un caso de robo de combustible, Pemex tenía que acreditar, hazme el jurídico favor, la propiedad del combustible, lo cual es absurdo. Yo propuse una iniciativa para que fuera al revés, quien tuviera que acreditar la propiedad lícitamente adquirida de ese combustible, que fuera el transportista, el pipero. Es decir, lo lógico es que se presuma, la presunción general es que la gasolina sea de Pemex, sobre todo cuando era totalmente un monopolio, y que el que trae gasolina traiga su factura y acredite que la compró derecha. Pero no, en mis tiempos era al revés. Eso me lo rechazaron en el Congreso. No pasó. Ahora que el presidente López Obrador tiene mayoría, que le vaya bien y que tenga éxito en esa lucha. También, por otra parte, no se vale decir que el desabasto de combustible fue por la lucha contra el robo de combustible. Así sea en parte quizá, pero todos estamos viendo ahora que fue torpeza de las áreas de energía del gobierno, de la secretaria y del director de Pemex, que se pusieron por motivos probablemente de prejuicio político contra la inversión privada y extranjera especialmente, a revisar, a detener o a cancelar contratos de importación de gasolina y contratos de importación de petróleo ligero. Al parar la importación de petróleo ligero, probablemente dañaron severamente o quebraron la refinería de Salamanca, con lo cual ha dejado de producir gasolina, porque esa refinería solo jala con petróleo ligero que ya no producimos, que tenemos que importar. Y segundo, al parar las importaciones de combustible, de gasolina, o al menos a retrasarlas por un tiempo durante diciembre, justo en la época en que más gasolina se consume en el país, que es Navidades, vacaciones, etcétera, pues lo que se provocó un desabasto que afectó fuertemente la capacidad de almacenamiento. Las terminales de almacenamiento de México solo alcanzan para un día de consumo de gasolina. Si tú detienes el suministro, haces una crisis como la que vivimos. Y está demostrado que 10 de las 60 y tantas terminales de abasto y distribución del país, entre ellas la de mi tierra, Morelia, y la de León, estaban totalmente vacías cuando empezó la lucha contra el huachicol. Así que no es cierto que el desabasto se deba a la lucha sobre el huachicol, sino un problema logístico y de previsión. Que lo reconozcan y punto, hombre, no hay fijón, pero que lo reconozcan. Y está demostrado también, salieron los datos este fin de semana, que durante enero, todavía después de que había estallado la crisis, México importó 23% menos gasolina que el año anterior, 2018 en promedio, y 26% menos gasolina que la importada en diciembre en la comparación mes a mes. Entonces, este problema sigue mientras no se corrijan políticas de prevención y logísticas de distribución de Pemex de energía. Pero el desabasto fue un daño a muchos consumidores y a la planta productiva del país que pudo haberse evitado. Ahora, esas situaciones de huachicol y lo que hemos visto lamentablemente, señor expresidente, esa explosión tan terrible que hubo en Hidalgo, que cobró la vida de muchas personas, ¿eso se pudo haber evitado? Bueno, evidentemente que sí, pero no es imputable que el presidente reciba una situación como efectivamente la que recibe en el robo de combustibles y en la perforación sin ton y son de ductos. En donde sí empiezan las responsabilidades, Claudia, es primero, en todo ese discurso del pueblo bueno que roba por hambre, etcétera, etcétera, hay que pararlo, porque luego la gente se tiene con derecho a decir, yo soy pobre, pasa por aquí el ducto, lo puedo perforar, y está mal eso. Y segundo, no es imputable al gobierno la fuga misma. Bueno, es imputable, pero hay que entender que se recibe esta situación de crecimiento desmedido de las perforaciones en años recientes. Sí. Lo que ya empieza a ser una responsabilidad del gobierno es el evitar
que la gente se acerque a un sitio que es extremadamente peligroso e inflamable. Si en las gasolineras no te dejan ni prender un cigarro, imagínate acercarte a una fuente de gasolina que está bañando a la gente, que puede explotar en cualquier momento, como de hecho ocurrió. Se le imputa al ejército de la Policía Federal que no hicieron un círculo, no rodearon, no evitaron que la gente se acercara. Eso ya es una responsabilidad de una negligencia brutal que habría que revisar en términos legales hasta dónde alcanza la responsabilidad si es de tipo civil, administrativo, penal. Pero ojo, yo no culparía así gratuitamente al ejército. Yo creo que esos soldados que estaban ahí, policías, no tienen la culpa. ¿Por qué? Porque ellos recibieron órdenes explícitas y terminantes de no intervenir, de no acercar a la gente, de no evitar que se acercaran. Quien haya dado las órdenes es el que en todo caso tiene una responsabilidad, porque el haber cercado, el haber impedido que la gente se acercara al sitio peligroso, eso sí pudo haber evitado la tragedia de tantas, 130 y tantas personas muertas. Muy bien. Felipe Calderón, expresidente de México, le agradecemos muchísimo y ya sabe, estamos aquí al pendiente sobre las reacciones que hay en cuanto a esas declaraciones que hizo el señor Manuel Bartlett, y aquí pues tenemos las puertas abiertas para cualquier declaración que usted guste. Sí, yo le tengo aprecio a Manuel Bartlett porque, como yo le decía cuando yo era oposición antes de ser gobierno, decía que Manuel Bartlett era mi dinosaurio favorito, pues era realmente el hombre que, si lo hubo, pues orquestó el fraude de 1988 y que fue una de las barreras más importantes para la transición democrática en México, que finalmente se dio. Ya luego tuve oportunidad de tratarlo en otro plan y, bueno, le mando mis saludos al señor Bartlett. Muy bien, muchísimas gracias, Felipe Calderón. Hasta luego.